2 megas cada video. Entonces, pues, Pues de entonces que más no tarde, sean tan pesados, profe. sí, lo que pasa es que uno tiene que aprender a que cuando llegan las cosas también ir eliminando. O sea, digamos que si hay algo que Claro, no le profe. interesa, ir eliminando el teléfono. Porque es que si uno se queda, pues llega a los 30 videos, pues de pronto hay personas que sí les sirve porque no han hecho la actividad y todo. Bueno, a todas les sirve, pero bueno, hay personas que optan por decir que no les sirven. Entonces, pues cogen y lo eliminan y listo, pero no comenzar a generar polémica, ay, que por qué tanto video, no, lo elimino y simplemente. Entonces, pues, si algo, más tarde los envío para que le pueda servir. Entonces, vamos en la pregunta número 8. Ya hemos contestado la pregunta número 8. Vamos a la pregunta número 9. La gráfica muestra la distancia recorrida por Juan, Padre y Pelo durante un entrenamiento de atletismo. Entonces, acá estamos viendo la gráfica. Es hacer nuestro análisis. Entonces, si vemos la gráfica, dice en el eje X el tiempo. Por lo general, en el eje X está el tiempo y en el eje Y está la distancia. Entonces, acá es de observar esa gráfica muy bien y mirar las preguntas que nos hacen. Siempre, siempre también debemos partir mucho de la pregunta. ¿Por qué? Porque de pronto ahí nos están dando ayudas de cómo contestar esa pregunta. Entonces dice, los tres atletas recorrieron la misma distancia. Los tres atletas estuvieron corriendo durante el mismo tiempo. Pablo recorrió la distancia. Pablo recorrió más distancia que Pedro y más que Juan. Pedro recorrió durante menos tiempo que Juan y que Pablo. Entonces, vamos a mirar. Entonces, las gráficas vemos que Juan, eh, mejor dicho, nunca descansó, ¿no? Podemos ver primero que todo. Juan corrió durante, durante 90 minutos y nunca paró. En cambio, Pablo sí, Pablo sí esto descansó. Pero entonces vemos que no todos iniciaron desde el punto cero, ¿no? Uno, No, uno señor, inició, uno inició en uno el punto. iniciaron más. Sí. Vemos que, Sí, por ejemplo, Pedro se inició desde, digamos que sí, desde el kilómetro cero y minuto cero. Pero entonces ya Juan inició en el en el kilómetro 15 y, y, Pedro, y Pedro inició en el minuto, no, perdón, en el kilómetro 15 y Pedro inició en el kilómetro 60. Entonces vamos a ver las opciones. Bueno, entonces para opción A, entonces ¿cuál es la opción? La opción A. Para calcular la distancia total requería basta con hacer una resta entre la posición final y la posición inicial. Entonces, ¿cuánto recorrió Juan? Entonces, la posición final. Entonces, ahí debe hacer. Entonces, recorre 15 menos 25, 10 kilómetros. Pablo recorre 25 menos cero, es decir, 25 kilómetros. Y Pedro recorre 25 menos cero, 25 kilómetros. Según lo anterior, falsa la afirmación, pues Juan no recorrió lo mismo que Pedro. Entonces, vemos que los atletas no recorren la misma distancia. Listo. Para la opción B, consideremos que recorrer significativamente la posición varía en el tiempo, no en línea horizontal o constante. Según la gráfica, no corren al mismo tiempo. Juan, Pablo tiene sus pausas y Pedro comienza a correr 60 minutos después que Pablo y que Juan. La opción C, retomamos el análisis de la opción A y notamos que la afirmación C es falsa, pues Pablo y Pedro recorren la misma distancia. Entonces dice, Pablo recorre más distancia que Pedro y más que Juan, entonces opción no es válida. Entonces, ¿cuál es la opción válida? La D. Consideramos que el tiempo de cada atleta, Juan recorre durante 100 minutos. Para Pablo descontar los tiempos, eh, estuvo sin moverse 2 periodos. Entonces vemos que acá, cuando hay constantes, cuando hay línea horizontal, significa que Pablo está descansando. Entonces toca descontarle eso al tiempo, porque pues no se puede contar que estuvo en movimiento.
Y entonces 80 minutos estuvo en movimiento, pero recorre desde el minuto 60 hasta el minuto 100, es decir, 40 minutos. Según esto, la afirmación es correcta, entonces la respuesta correcta es D. ¿Qué decía la D? Pedro corrió durante menos tiempo que Juan y que Pablo. Pedro recorrió menos. Entonces era de esperarse, ¿no? Porque mire, si, si esto Pedro inició en el minuto, corría en el minuto 60 que los otros, o sea, los otros iniciaron desde el cero, ¿no? Pues que Juan básicamente lo que hizo fue iniciar en el kilómetro 15, pero sí, en el minuto cero, y entonces inició Juan y Pablo a trotar, les iban trotando, y en el minuto, cuando ya llevan una hora, Pedro se unió. Entonces ahí es donde se ve que la respuesta correcta es la D. Entonces, pues, básicamente es analizar la gráfica y saber que no todos iniciaron, dónde inició cada uno y llevarlo a la vida cotidiana. Entonces, pues ustedes ven un video diciendo, saliendo Juan y Pablo al mismo tiempo, y que Pablo va descontando y ven la distancia que llegó y después miran hasta dónde llegó cada uno, pues es sencillo. Pero si lo muestran en una gráfica, pues debemos llevar esto de la gráfica al mundo real, a una carrera auténtica. Entonces, esa es la recomendación, aprender a leer este tipo de rectas. Entonces, vamos a la pregunta número 10. Entonces, los triángulos se clasifican de acuerdo a las medidas de sus lados en isósceles, equiláteros y escalenos. Un triángulo con dos lados congruentes se llama isósceles, con tres lados congruentes se llama equilátero. Un triángulo escaleno es aquel que todos sus lados tienen diferentes medidas. Entonces, de acuerdo a la clasificación de los triángulos, no es correcto afirmar que. No es correcto afirmar. No. Entonces, eso es lo que me va a decir. Entonces, vamos a decir, vamos a mirar que debemos mirar la acción falsa. O sea, hemos dicho, hay tres verdaderas y una que sea falsa. Entonces, si un triángulo es equilátero, es isósceles. Si un triángulo no es escaleno, es equilátero. Existen triángulos rectángulos que son isósceles. Existen triángulos isósceles que no son equiláteros. Entonces, la opción A es verdadera, puesto que para un triángulo sea isósceles debe tener al menos dos de sus lados congruentes. En el caso de un triángulo equilátero tiene tres lados congruentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un isósceles sí puede ser, que un equilátero sí puede ser isósceles. ¿Por qué? La condición dice tengan dos lados iguales. Entonces, dos lados iguales, no dice que tengan solamente dos lados. Con que tenga solo dos lados iguales ya es isósceles. Que ya después del tercer lado sea igual, pues no hace la aclaración. La opción B, un triángulo no es escaleno. Si un triángulo no es escaleno, es equilátero. Entonces, la opción es falsa, puesto que si un triángulo no es escaleno, significa que puede tener dos lados iguales isósceles o tres lados iguales equiláteros. Entonces, ahí ya tendremos la opción ya tenemos la respuesta, que es la B. La opción 3, C, que dice, ¿qué significa la C? ¿Existen triángulos rectángulos que son isósceles? Entonces, ¿qué dice? La opción C es verdadera, puesto que un triángulo rectángulo cuyos ángulos internos no son rectos, son ambos de 45 grados, es isósceles. La opción D, que existe un triángulo isósceles que no sean equiláteros. Entonces, la opción D es verdadera, pues que un triángulo si hay isósceles debe tener al menos dos ángulos internos iguales. El ángulo puede tener cualquier valor siempre y cuando se cumpla la suma de los tres ángulos sea 180 grados. Incumpliendo esto que no necesariamente sea equilátero, donde los tres ángulos deben ser iguales. Pues según esto la respuesta B, puesto el enunciado es falso. Entonces, vemos que la respuesta correcta es B. Si un triángulo no es escaleno, es equilátero. Entonces, vamos a la respuesta número 11. A la pregunta número 11. Entonces, estamos viendo cuál es la pregunta número 11. El presente diagrama muestra la producción de petróleo de Arabia Saudita por años entre 1998 y 2005. Entonces, vemos acá el gráfico de barras y si alcanzan a ver el eje Y,
¿El eje Y lo alcanzan a ver? Y ahí lo alcanzamos a ver. Listo, entonces vamos a ver que acá, ¿qué número es el final? Este que estoy mostrando acá. No, como es el 90. 90, bueno, listo. Entonces, ¿quién dice? Entonces nos está mostrando la gráfica. Esta gráfica es un diagrama de barras. Entonces nos está mostrando esta gráfica y vemos que me imagino que esos millones de petróleos, ¿no? Entonces, en el 2005 y del año 2000, de 1998 al 2005. Entonces vemos que la primera gráfica corresponde al año 1998, la segunda al 1999, la tercera al 2000, la cuarta al 2001, bueno, así sucesivamente hasta llegar al 2005. Entonces, puede decirse que en el 2001, en el 1998, produjo 10 vamos a colocarlo 10 millones de barriles de petróleo, algo así. En el 2000, en el 1999 produjo 40 millones millones de barriles de petróleo, en el 2000, 30 millones de barriles de petróleo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, vamos a la pregunta. Para el periodo para el periodo que muestra cuál fue el mayor crecimiento en el número de barriles al año siguiente. Entonces, ¿cuánto fue la mayor variación? Entonces, ¿cuándo se ve que hay mayor diferencia entre uno y el otro? Entonces, vamos a ver, vamos a empezar a tener que empezar a restar del año, mejor dicho, restarle al año anterior y mirar cuál fue la mayor variación. Entonces, como desde el 99 al, en el 1999 se produjo 40 y en el 1998 se produjo 10, ¿cuál es la variación? ¿Cuánto va esa resta? Alguien que me dice cuánto es 40 menos 10. 40 menos 10 es 30. Listo. Ahora tenemos en el 2000 se produjo 50 y en el 99 se produjo 40. Entonces, ¿cuánto sería la variación? Pues serían de 10 la De variación. 10. Y en el 2001 hubo 70 y en el 2000 hubo 50. Entonces, la variación es 20. En el 2000, entonces, en el 2001, en el 2002 y en el 2001, entonces, uno tuvo 60 y el otro, entonces tuvo una variación de menos 10, ¿no? 60 menos 70, entonces menos 10. Y en la otra variación del 2002 al 2003, entonces en el 2003 estuvo 40, 40 y en el 2002 obtuvo 60. Y acá viene otra variación importante, que es la que vamos a ver también. En el 2004 se produjo 70 y en el 2003 se produjo 40, otra vez 30. Entonces, de todas, ¿cuál es la mayor? De todas las distancias. ¿Cuál fue la mayor variación? 2005. No nos preguntan, no nos preguntan el año, nos preguntan eh, cuál fue la variación, cuál fue la mayor variación, sí, cuál fue la mayor incremento de barriles de un año al año siguiente. ¿Cuál es la variación prácticamente? Y nos están diciendo 30 barriles, 10 barriles, 60 barriles, 20 barriles. ¿Algún, ¿Alguna resta nos dio 60? Entonces, acá esa pregunta, este tipo de preguntas es sencilla porque pues prácticamente es un problema de resta, pero entonces, pues uno mira las preguntas y dice, no, pues la mayor variación fue 60 barriles porque 60 porque es más mayor que todo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que no, que aunque 60 es el número mayor, nunca nos dio una resta 60, la mayor resta nos dio 30, entonces la respuesta correcta es la A. Vamos con la pregunta número 12. ¿Cuál de los años del periodo comprendido entre 2000 y 2005 la producción de barriles de petróleo presenta la mayor variación sobre el año inmediatamente anterior? Entonces, acá nos están mostrando
nos están acotando nuestra respuesta de 2000 al 2005. Ya quiere decir que ya no vamos a tener en cuenta el 1999 ni el 1990, ni el 1998. Entonces nos está diciendo cuál de los años del periodo comprendido entre el 2000 y 2005 la producción de barriles de petróleo presenta mayor variación. Entonces vemos que claramente en este periodo, ya quitando el anterior que ya sabemos que era entre 1998 y 1999, entonces el año que presenta mayor variación, es decir, la franja más grande entre uno y otro, si hacemos acá la diferencia, ya sabemos que era entre 2004 y 2003, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la respuesta correcta sería el 2004 tuvo con mayor variación en ese periodo, entre el 2000 y 2005. Entonces, ojo porque nos están diciendo entre el 2000 y 2005, está la clave. Esa es la clave que nos están dando. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Cada página de un periódico está diseñada para que el área de impresión sea de 70 pulgadas. El largo de una página, el largo de la página es 2 veces el ancho. La margen es uniforme de 2 pulgadas. Esta situación se ilustra en la siguiente gráfica. Entonces vamos a ver que tenemos acá nuestras medidas. Tenemos que el alto es 2 veces más largo que el ancho, por eso es 2x. Entonces, tenemos que representar, es decir, que si el periódico mide 100 centímetros de ancho, pues de largo va a medir, de alto va a medir 200. Es lo que nos están queriendo decir acá. Entonces nos están diciendo el área de impresión. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el área? Entonces, debemos revisar la debemos revisar que, obviamente, a toda el área de impresión se le debe retirar la parte de, o sea, hemos dicho, tenemos todo el periódico y debemos quitarle las márgenes. Entonces, ¿con qué expresión se representa esas márgenes? Es lo que nos están preguntando. Entonces, debemos empezar a mirar, entonces, que el área es el área del rectángulo a la base por altura y en este caso la base es la longitud por menos la margen que es de 2 pulgadas de cada lado, es decir, 4 pulgadas. Asimismo la altura donde su longitud es de 2x, por lo que la ecuación correcta es la D. Entonces, debemos obviamente mirar que debemos quitarle 2x menos 4. ¿Por qué 4? Porque el alto debemos quitarle estos 2 y estos 2. Y el ancho también debemos quitarle los 2 y estos 2. Quiere decir que le estamos quitando 4 centímetros a cada lado. Y entonces tenemos 2x, es decir, el alto le quitamos los 2 centímetros, los 2 centímetros a cada lado, es decir, 4. Lo multiplicamos porque es el área. Y al ancho también le quitamos esos 4 centímetros, la respuesta correcta es la D. Vamos a la pregunta número 14. En la primera instancia se va utilizando la misma. Ah, no, bueno, vamos a la pregunta 15. En la pregunta 15 porque ya dimos solución a la pregunta 14. La empresa que diseña periódicos desea tener un mayor área de impresión, por lo que decide aumentar a 90 pulgadas cuadradas. Es decir, pasar de 70 a 90. Si no se puede cambiar el tamaño del papel que les venden y se conserva la misma relación entre el lado largo y el lado corto, se presentó los puntos anteriores. ¿Cuál debe ser el tamaño de la margen para conseguir estos 90 pulgadas cuadradas? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ya sabemos que no puede ser ni 2 ni 12, porque pues si necesitamos aumentar el área de impresión y vamos a aumentar la margen, pues obviamente pues lo que va a disminuir. Entonces ya podemos descartar 2. Entonces ya nos queda básicamente es 1 y 1.5. Entonces reemplazamos en la ecuación y miramos cuál es correcta. Entonces vamos a reemplazar por 1 y reemplazamos en la fórmula y vemos que nos da si reemplazamos en la fórmula nos da
Bueno, si reemplazamos nos da 112. Y entonces si tenemos, si reemplazamos por 1.5, sí nos da la respuesta correcta. Quiere decir que la respuesta es la D. Pregunta 16. Observe la siguiente sucesión de números. Entonces, 1 más... El primer número es 1. El primer uno, el siguiente número es 1 más 8, ya es decir, 9. El tercer número va a ser 1 más 8 más 27. El cuarto es 1 más 8 más 27 más 64. Entonces nos pide la fórmula general. Entonces, sí nos estamos... Sí, sí me están entendiendo. ¿Sí se escucha? Sí, Listo, sí se entonces, escucha. mire, miramos Sí, esta sí, secuencia. El primer número es 1. El siguiente número le van a sumar otro número que es el 8. El tercera parte de ese tercer número le van a sumar el 27. Y le van a sumar al cuarto número 64. ¿Ustedes recuerdan qué relación tiene ese número que está apareciendo 8, 27, 64 en una secuencia? ¿Qué relación tiene? ¿No No, identifican esos números? 8, 27, 64. Ninguno lo relaciona. ¿A qué equivale? Estos ejercicios son sacados del coeficiente intelectual. Entonces, en el coeficiente intelectual no le van a decir sumen, resten, nada, sino ¿qué secuencia es esta? Prácticamente. Entonces, vemos que estos números son los cubos. Los cubos, mire, 2 al cubo, el 8 es 2 al cubo, el 27 es 3 al cubo y el 64 es 4 al cubo. Entonces, eso es lo que debemos mirar acá. Entonces, ¿cuál de estas nos representa? Entonces, vamos a mirar y la respuesta. Mire, entonces vemos acá la sucesión, mire. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo. Lo que se había hecho, ¿no? Básicamente es mirar que esos números que aparecen es el cubo de los números. Pues obviamente 1 al cubo va a ser 1, 3 al cubo, pues va a ser 2 al cubo va a ser 8, 4 al cubo va a ser 3 al cubo va a ser 27 y 4 al cubo va a ser eh, precisamente 64. Entonces vamos a la pregunta número 17. Observe la siguiente sucesión de números. Bueno, vamos, no, ya la habíamos contestado. No. Observe la siguiente sucesión de números, que es la misma básicamente. Estas sucesiones también se pueden estudiar de forma. Entonces, vamos a ver. Se puede representar pues como 1, 8, 36, 100, 1 al cubo, 1 al cubo. Hemos dicho de esta manera. Entonces ya vamos a ver que claramente es la respuesta número B, que se le puede representar como 1 al cubo más 2 al cubo, 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo, 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo. Entonces, básicamente, pues lo que están diciendo es que lo podemos representar, en vez de estar representándolo de una fórmula o acá como nos están dando inicialmente, también la podemos representar como la suma de los cubos, de los primeros cubos. Entonces, así sencillo la pregunta número 17. Entonces vamos a la pregunta número 18. Un concesionario paga a sus vendedores de acuerdo a los siguientes criterios. El salario base para un vendedor nuevo es de 1.000.000 de pesos y cada año de antigüedad el vendedor gana 10% extra sobre este valor. Por ejemplo, el salario base de una persona que tiene 3 años de antigüedad es 1.300.000. Además de esto, cada vendedor gana el 1% de comisión sobre el total de las ventas realizadas, total del mes. Si el gerente del concesionario quiere
explicarle al vendedor nuevo a partir de una fórmula el salario ese que va a pagar dependiendo de la cantidad de años de antigüedad y el total de ventas que realice durante el mes, cuál de la siguiente fórmula es la más adecuada. Entonces, vamos a mirar la fórmula. Entonces vemos que la primera no es. ¿Por qué? Porque la primera no está apareciendo el año. O sea, usted no le está pagando por cada año. Entonces debe mirarse el año. Cada una debe aparecer el año porque pues si usted lleva un año de antigüedad, pues le va a pagar 100.000 pesos más. Más 10 por venta. Entonces usted se imagina que le pagaran 10 veces por la venta que usted vendió. Digamos que usted vendió un carro y le pagaran 10 veces por esa venta, entonces es imposible, ¿no? Imposible que le paguen tanto o sea, que le paguen, digamos que el carro valió 100 millones y que entonces esto le den 1 millón más 1.000 millones porque le pagan 10 veces de lo que usted vendió. No sería lógico, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto que es 1 millón más 0.1 más el 10%. Entonces aquí sería el 10%. 0.1 es el 10%, entonces tampoco nos están diciendo que es el 1%. Y ya la respuesta correcta sí es la C. Le pagan 1 millón más 100.000 por cada año. O sea que si trabaja un año, pues le pagan 100.000. Si trabaja 2 años, 200.000. Listo, esta sí. Y el 1% de las ventas. Entonces, esta sí sería la correcta. Y, y la la D no sería correcta debido a que le pagan también 1 millón por cada año. Es decir, que si trabaja 5 años le van a pagar 5 millones y eso no es, le pagan es 100.000. Aparte de eso, le van a pagar por cada mes otros 100.000. Entonces, no es correcto decir que la D. Entonces, la C, ¿no? 1 millón más 100.000 pesos cada año que trabaja de más y el 1% de las ventas. La C. Entonces vamos para la pregunta número 19. Una persona que está buscando casa para comprarle la revista de Finca Raíz en ofertas y elige 4 porque le gusta el lugar geográfico donde está su casa. Entonces, a partir de la información que el usuario encontró en la revista se puede calcular el valor de metros cuadrados en cada una de las 4 ofertas. Entonces vemos que la señora preguntó 2 casas y 2 apartamentos. Entonces, miramos qué se puede hallar. Entonces dice, el valor del metro cuadrado de cada una de las 4 ofertas, la cantidad de ofertas de igual costo, pues no tienen igual costo, lo que cuestan 60 metros cuadrados en otras ofertas, la cantidad de apartamentos de igual área. Lógicamente es la A, debido a que pues usted teniendo el valor total de la casa y el área, pues ustedes pues hacen una división y sabe cuánto vale cada metro cuadrado y pues con eso venga a comprar su decisión de comprar su casa. Entonces, básicamente pues la respuesta correcta es la A. Pregunta número 20. La siguiente tabla muestra los resultados de una entrevista de trabajo realizada a 5 jóvenes que se graduaron de ingenieros agrícolas. Entonces le preguntaron, siempre que dan una entrevista, ustedes le preguntan, pues, aspiración salarial, habla inglés y está haciendo un posgrado. Entonces vemos que Marcela, aspiración salarial, 1.200.000, habla inglés, sí, está haciendo un posgrado, no. Viviana, 1.100.000, habla inglés, no, está haciendo un posgrado, no. Felipe, aspiración salarial, 1.300.000, habla inglés, sí, y está haciendo un posgrado, sí. Alexander, aspiración salarial, 1.250.000, habla inglés, sí, está haciendo posgrado, sí. Daniel, 1.150.000, habla inglés, no, está haciendo posgrado, no. Entonces, yo creo que las dos opciones buenas son los sí, ¿no? Pero vamos a mirar la pregunta.
Si la empresa desea contratar a un ingeniero que no estudie actualmente y que su aspiración salarial sea inferior a 1.200.000, es correcto afirmar que entonces debemos mirar, primero que todo, descartar los que quieran aspiración salarial por encima de 1.200.000. Entonces, inferior a 1.200.000, es correcto afirmar. Se puede encontrar a 3 de los 5 aspirantes. Se tiene que el 40% de los aspirantes cumplen los requisitos. Entonces, toca mirar cuántos cuántos desean ganar menos de 1.200.000. 1, 2, 3, 4, 5 aspirantes. Y tenemos que uno quiere ganar 1.100.000. Entonces, vamos a mirar. Solo tres de los 5 aspirantes no están estudiando actualmente y sus aspiraciones a salariales son de 1.200.000. Entonces, 1.200.000, 1.100.000 y 1.150.000. Es decir, que solo 2 de estos tienen una aspiración inferior a 1.200.000. Por lo cual, en total hay dos de los 5 aspirantes que cumplen con los requisitos, es decir, del 40%. Por lo que la respuesta correcta es la B. Entonces, debemos mirar que no estén estudiando y que desean ganar menor a 1.200.000. En este caso sería Viviana y Daniel. Entonces, ese 2 de 5 es 40%. Los que quieren ganar 1.200.000 no cumplen. Es que ganen menos, o sea, tiene que ser menos a ese monto. Vamos a la pregunta número 21. Daniel está construyendo una caja rectangular para guardar los juguetes de su hermano. La longitud del espacio disponible para esta labor es 1 metro más largo que 2 veces la anchura. El perímetro es de 29 metros. ¿Cuál es el ancho? ¿Cuál es el ancho en metros de la caja? Entonces, vamos a mirar. Daniel está construyendo una caja rectangular para guardar los juguetes de su hermano. La longitud del espacio disponible para esta labor es 1 metro más largo que 2 veces la anchura. El perímetro es de 29 metros. Entonces el perímetro de un rectángulo es P igual a 2 por ancho más 2 largo por largo. También se tiene que el largo es 1 más 2 por ancho. Reemplazando esto da la ecuación del perímetro que tiene que P es igual a 2 por ancho más 2 por 1 más 2 ancho. Simplificando queda que P es igual a 6 por ancho más 2. Despejando el ancho queda que el ancho es igual a 29 menos 2 dividido entre 6. Es decir, 27 sextos. Igual a 4.5, siendo la respuesta correcta la respuesta C. Entonces, para ese tipo de ejercicios debemos plantear una ecuación. Entonces, ese tipo de ecuaciones debemos plantearla y tener claro cómo se realiza. Pregunta 22. Un estudiante trabaja en un proyecto de clase y pone en su jardín unas plantas a las que les mide la altura de cada semana. Descubre que el comportamiento del cultivo se puede descubrir con la ecuación. Entonces, ¿qué representa la pendiente de la recta que está descrita por la ecuación? Entonces, la altura o sea, todos sabemos que esta ecuación es una línea recta. Entonces, nos está diciendo que eh, él reemplaza y qué representa esta S. Entonces, ¿qué representa la pendiente de esa línea recta que él obtuvo? Entonces, la altura en centímetros del cultivo después de 100 semanas, la altura en centímetros del cultivo cuando el estudiante hizo la plantación, el incremento de la altura en centímetros del cultivo cada semana, el incremento total de la altura en centímetros del cultivo después de ese. Entonces, vemos que la altura la está representando, pues precisamente la variación de crecimiento de las plantas. Entonces sería C, el ejercicio correcto, la pregunta correcta. Entonces vamos para la pregunta número 22. En esta ecuación, la pendiente está multiplicada por el número de semanas. Perdón. La pregunta 23 muestra un cilindro y un cono y dice, utilizando la información que se encuentra en las gráficas, hay el volumen del cono. Entonces, tenemos pues que el diámetro es 3 y la altura es 2. Entonces recordando la fórmula del volumen de un cono, se tiene que volumen es igual a 1/3 por pi por radio al cuadrado por altura, en donde R es el radio y H la altura. Al reemplazarse tiene que B es igual a 1/3 por
3 elevado a la 2 por 2 por pi es igual a 1/3 por 9 por 2 por pi, 6pi siendo la respuesta correcta, la B. Entonces, pues acá básicamente debemos conocer es la fórmula del cono. Entonces, vamos a ver la pregunta 24. ¿Cuál es la relación que existe entre el volumen del cono y el volumen del cilindro? El volumen del cilindro es igual al volumen del cono, falso. El volumen del cilindro es 2 veces mayor que el volumen del cono. No, el volumen del cilindro es 3 veces mayor que el volumen del cono, me suena más esta, pero entonces el volumen del cilindro es 2 veces menor que el volumen del cono. Entonces, vamos a ver que no tienen, es que no tienen el mismo diámetro. Sí, tienen el mismo diámetro. Entonces, la respuesta correcta es la A. Bueno, eso. La respuesta es A. Es la única que contempla todos los aspectos de la ecuación como lo son. No, perdón. La respuesta correcta. Acá está un poco. Acá, pues acá yo llevo. Acá hay un pequeño error. Entonces, sí, la respuesta correcta. El volumen tiene, el cilindro siempre tiene 3 veces más que el cono porque mire, la fórmula del cilindro no está dividido entre 3 y en cambio la del cono tiene que dividirlo entre 3. Entonces esa es la respuesta de la C. Y entonces vamos a la pregunta 25. Dos niños, Carlos y José, están recaudando fondos para comprar una nueva consola de videojuego. Para ello, prepara las galletas que se la llevará a recaudar fondos, pero no lo hacen de la misma manera. A continuación se muestra la forma que lo hacen. Carlos hace un 25% de galletas que José, más que José. Las galletas se venden a 500 pesos cada una y el 20% del total de las galletas no fueron vendidas. Entonces, vamos a mirar, la respuesta correcta. Nos dice galle, si, si G, C y, y G, J son la cantidad de galletas hechas por Carlos y Juan respectivamente, ¿qué expresión representa el total recaudado por los niños? Entonces, pues debemos buscar una ecuación que nos muestre la función de el costo. Entonces, el total es el costo. Entonces, miramos que galletas Juan, entonces 500 por 2 galletas de Juan más 0.25 de las galletas de Juan por 0.08. Entonces, entonces nos dice la respuesta correcta es la única que contempla todos los aspectos de la ecuación, como son el total de galletas vendidas, el 0.8 de la suma del total de las galletas, que es el 1 más 1.25, o como está en la respuesta, 2 más 0.25, que es equivalente, y el valor de la galleta C es de 500, por lo cual la respuesta correcta es la A. Entonces, vamos a la pregunta 26. Si el recaudo fue de 36,000 pesos, ¿cuántas galletas hizo cada uno de los niños? Entonces, la respuesta correcta también es la A. La única respuesta que cumple con la premisa que Carlos hace 25% más galletas que José es la A, puesto que es 25% de 40, es 10 y 40 más 10 es 50. Eso es suficiente para descartar a otras respuestas. Sin embargo, vamos a resolver la ecuación 500 por 2.25 por 40 por 0.8 es igual a 400 por 90, que es igual a 36,000. Confirmada la respuesta. Entonces quiere decir que la respuesta correcta es la A. Vamos a la pregunta 27. Una población de simios en un bosque tropical está observando para conocer comportamientos de la cantidad de individuos. Los datos se muestran en la siguiente tabla. Entonces, vamos a mirar la tabla y ¿qué representa el valor de 2603? 2603. ¿Dónde está el valor de 2603? ¿Qué representa el valor de 2603? El incremento de la población predicho anualmente, el número de individuos de la región en el año 2002, el año en que se predice la población dejará de crecer, el porcentaje de simios que se predice incrementar cada año. La respuesta correcta es la B, el número de individuos de la región en el 2002. En el 2002, entonces vamos a ver.
2005. Entonces, ¿por qué? Recordando que la ecuación estamos allá a la pendiente teniendo en cuenta que el eje representa el número de simios y el X. Bueno, recordando las ecuaciones de una recta, vamos a hallar la pendiente teniendo en cuenta que el eje Y representa el número de simios y el eje X el número de años desde el 2002. Para esto seleccionamos un par de puntos. Entonces, 3000, 3.3218 y 5.3628. Entonces, la pendiente M es igual a 205, ahora interceptó es 3218 menos 205 por 3, 2603. Este número corresponde a la cantidad de simios de cada año, 0, es decir, el año 2002, sabiendo que la respuesta correcta es la B. Entonces, pues ese tipo de preguntas sí es un poco más complejo, ¿no? Porque pues debemos de acá partir a realizar una recta y hacer pues, como una predicción. Entonces, de las preguntas así complejas de este simulacro, está la 27. Vamos con la pregunta 28. Pregunta 28. ¿Cuál es la población de simios espera exista luego de 20 años del estudio? Entonces, la respuesta correcta es 6.703. Construyendo la ecuación de la recta con los datos encontrados en el punto anterior, se tiene que y es igual a 205 por x más 2.603, reemplazando x por 20 años, queda que la cantidad de simios es de 6.703, por lo que la respuesta correcta es la D. Vamos ahora para la pregunta número 29. En Colombia, en el año 2005, se hizo el último censo general con el fin de disponer la información precisa, oportuna, confiable e íntegra sobre el volumen y composición de la población colombiana. En la gráfica se muestran los porcentajes de asistencia escolar para diferentes grupos de edad de población entre años de 1973 y 2005. En el año 1973, el grupo de edad que presentó mayor porcentaje de asistencia a la escuela fue, entonces, la respuesta correcta es la D, o sea, porque nos están preguntando 5 y 6 años, 7 a 11 años, 12 a 17 años y 12 a... Dígame, Juan. No, pero no es que el celular está como un poquito defectuoso, entonces se mueve solo a ratos por ahí. Bueno. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues terminamos esta socialización. Yo envío los videos, son 30 videos, cada video por pregunta, para que sea analizada. Ya sabemos que debemos hacer que ustedes miran qué respuesta les quedó mal en el simulacro y contestan, hacen esta explicación en el cuaderno. Es la guía número 14 y 15. Entonces vemos que la respuesta correcta es la de 18 y 24 años. Entonces, para el año 1976, la barra más grande es la amarilla, que corresponde al rango de edades de 18 a 24 años, por lo que la respuesta correcta es la D. Y vamos ya para la pregunta número 30. El porcentaje de niños entre 5 y 6 años que asistían a la escuela en el año 1995 aumentó. Entonces vemos que la respuesta correcta es la A, que dice más de 50% con respecto al año 1973. La barra azul representa el rango de edades entre 5 y 6 años. Este grupo de edades tuvo un porcentaje de asistencia en el año 1998 de 78.8% y en el año de 1973 de 11.1%, habiendo un aumento del 67.7, es decir, más del 50%, por lo que la respuesta correcta es la respuesta correcta es la A. Entonces, acá así tenemos pues la socialización. Vamos a ver vamos a enviarle los videos, los 30 videos, para que ustedes lo vean más detalladamente. Entonces, la idea pues es que seguirnos conectando todos los miércoles, ir presentando pruebas de diferentes páginas con ayuda suyas para ir preparándonos para el IFES. Entonces, pues por la reunión de hoy, Milton, una pregunta. señor, Es que lo que pasa es que ya voy como tarde para el trabajo, ahora que usted demora mucho ahí. no, ya termino, ya estoy dando la finalización. Ya termino. Agradezco
Ah, bueno, Agra- profe, sí, porque es que ya voy como siempre tarde para el trabajo, tenía que entrar a las 7:30 y Bueno, pues ahí en la reunión estoy pendiente, pero igual llego siempre tarde al trabajo. listo, listo, Juan. Entonces pues, feliz día, que esté muy bien. Listo, profe, qué pena, no es que de verdad ya voy No, como no, es que tarde ya para el iba a trabajo. terminar, ya iba a terminar. O sea, no fue porque usted me dijera, ya iba a decirle, Bueno, ya iba a decir, listo, profe. Sí. listo. Muchas gracias por la reunión. Bueno, que esté muy bien, Juan. Hasta luego.